Quisiera iniciar esta charla muy por encima de lo que vamos a abordar con un par de definiciones para ir abriendo un poquito el tema. Una de ellas es la definición que a mi consideración sería una de las más apropiadas en cuanto a psiquiatría forense, que es del doctor Julio Arboleda, un psiquiatra forense bastante reconocido a nivel internacional, que dice que la psiquiatría forense es la rama de la psiquiatría que trata con los tópicos que surgen en la interfaz entre la psiquiatría y la ley y con un grupo de delincuentes que padecen de un trastorno mental a lo largo de un continuo de sistemas sociales. En realidad, la psiquiatría forense es una subespecialidad, una alta especialidad, dependiendo del país donde nos encontremos, el término que se puede llegar a utilizar, posterior a tener un entrenamiento en psiquiatría general. Sin embargo, existe otro concepto que se ha utilizado a nivel internacional, que es de salud mental forense. Pareciera que este concepto que desarrolló también un grupo de investigadores, pero que Mullen en 2000 pudo hacer una editorial y poder ejemplificar más de qué se trata sobre salud mental forense, él nos dice que es un área de especialización que lo divide en dos tipos de esferas. En el ámbito penal, implica la evaluación y el tratamiento de aquellos con trastornos mentales y cuyo comportamiento ha conducido o podría conducir a delinquir. Y en la esfera civil, participar en la evaluación y el tratamiento de los que tienen lesiones potencialmente compensables, es decir, daño moral, y asesorar a los jueces sobre competencia y capacidad. Pareciera que son dos conceptos muy similares, ¿no? Que estamos hablando de lo mismo, solamente agregando más o menos palabras. Sin embargo, ninguna de las dos abordan un tema específico e importante que se tiene que desarrollar y que afortunadamente a nivel mundial se está comenzando a tener mayor evidencia, que sería la investigación. Antes de hablar justo de ese punto, que es el punto central de esta charla, quisiera poner en contexto cómo está la psiquiatría forense tanto en México como en el mundo. En el caso de México, tenemos solamente un curso a nivel nacional de alta especialidad en psiquiatría, que es el curso de psiquiatría legal, que tiene un enfoque forense más que de psiquiatría legal. Ahorita voy a especificar cuál es la diferencia. Ese curso tiene una duración de un año, ha estado vigente desde el 2000. La sede es en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez y es teórico práctico. En realidad consiste en tomar clases con el titular del curso, que es el doctor Fernando López Munguía, y tener prácticas en cuanto a periciales, ya sea en ámbito civil, en ámbito penal o inclusive las evaluaciones que llegan a solicitar jueces al propio servicio de psiquiatría forense y de psicología forense que tiene el Hospital Fray Bernardino Álvarez. Desde el 2000 que está vigente, han desarrollado una cantidad de 44 egresados. Somos solamente 44 psiquiatras forenses en todo el país. Y en activo no somos más allá de 20. De hecho, ayer platicando con una de las coordinadoras del curso, la doctora Adriana Centeno, me decía que menos de 20, seguramente unos 18 estamos en activo. Y otro punto ahí a destacar es que solamente se hace el curso de forma teórica y de forma práctica sin realizar investigaciones a mayor tiempo. El servicio de psiquiatría forense y psicología forense del Hospital Fray Bernardino cuenta solo con 2 psiquiatras forenses, con 4 residentes por año, que son los que están haciendo este fellow, esta alta especialidad, y con 3 psicólogas forenses. Ya se imaginarán que la demanda que puede haber en cuanto a periciales es rebasante para este tipo de profesionales y no se dan abasto. En realidad es un poco difícil que puedan cubrir en tiempos algunas ocasiones. Si hablamos de la psiquiatría forense y la salud mental forense a nivel mundial, existe también el equivalente como lo que pasa aquí en México de cursos de un año. De hecho, en Estados Unidos y en Canadá los fellows son igualmente de un año. Ahí hay unas cuantas diferencias que ahorita voy a acotar. Pero a nivel mundial también tenemos otros programas como lo pueden ser maestrías y doctorados en salud mental forense. En realidad no hay maestrías enfocadas en cuanto a solamente ser dictámenes o doctorados, sino que ya tienen un enfoque más amplio en cuanto a investigación. En el caso de las interacciones que tiene la psiquiatría forense o la salud mental forense a nivel mundial, hablamos de una disciplina que tiene contacto con muchísimos otros profesionales de la salud en cuanto a ciencias forenses. Inclusive hay asociaciones como lo es la Asociación Americana de Psiquiatría y Ley, que es una
parte de psiquiatría forense de la Asociación Americana de Psiquiatría. Y de hecho cada año tienen una reunión anual en la que imparten cursos y muchos de los psiquiatras forenses, tanto de Estados Unidos como de Canadá, llegan a compartir los datos de sus investigaciones o inclusive hay tópicos de interés como lo pudo haber sido en ocasiones pasadas las reglas en cuanto a emitir una opinión de algún personaje importante a nivel político de medios de espectáculos, que hay una regla en Estados Unidos específicamente que lo prohíbe. Y el otro punto es que a nivel mundial también existe certificación de este tipo de profesionales de la salud que constata que por lo menos cada cierto tiempo están actualizados para poder determinar si lo que están haciendo es con base en los nuevos hallazgos que se tienen en desarrollo en psiquiatría. Y finalmente, la psiquiatría forense y la salud mental forense a nivel mundial tiene una interrelación muy estrecha con la psiquiatría penitenciaria. Y esto es el atender a aquellas personas que padezcan de un trastorno mental dentro de un sistema penitenciario, ya sea durante el juicio, durante el proceso, durante la compurgación de una condena o a su salida, ¿no? En el caso de lo que sucede en México, lo único que podríamos comparar, que sí tenemos afortunadamente, es este curso de un año. Pero no tenemos aún todavía cursos con un enfoque de investigación. No hay una asociación de psiquiatría forense en México. Tenemos a la Asociación Psiquiátrica Mexicana y tiene una sección de psiquiatría legal que afortunadamente tiene un intenso trabajo dentro de la asociación. No contamos con una certificación para los psiquiatras forenses. Tenemos certificación en psiquiatría. Y en el caso de psiquiatría penitenciaria existen servicios de atención a salud en donde hay psiquiatras. De hecho, en México tenemos dos centros de readaptación psicosocial para inimputables, que son el CEBAREPSI y el CEFEREPSI. Sin embargo, fuera de ellos no hay un psiquiatra que pueda ejercer dentro de ello y no tiene un entrenamiento forense. Y si recordamos un poco las cifras que les daba, en donde somos muy pocos a nivel nacional, pues bueno, tampoco nos damos mucho abasto para poder hacer las cosas. Les decía que de estos menos de 20 que estamos en activo, pues solamente hay aparentemente una persona que hace investigación. En el Instituto Nacional de Psiquiatría, hará casi 5 años, comenzamos lo que he propuesto se llame, igual que a nivel internacional, salud mental forense, que para nosotros tendría que ser la rama de la salud mental pública, que se caracteriza por su visión multi, inter y transdisciplinaria, y cuyo objetivo es desarrollar investigación en todos los campos de las ciencias forenses, con el fin de elaborar propuestas para la disminución de la violencia y la delincuencia en México. Si bien es cierto que el actuar del perito es fundamental y es necesario para poder dar resolución a muchos conflictos a nivel jurídico, ya sea en cualquier tipo de derecho, familiar, civil, penal, la investigación en salud mental forense, en psiquiatría forense, es fundamental para poder resolver muchas cuestiones en México. Y por ello, la propuesta que yo he empezado a desarrollar desde hace unos años es que dividamos esta parte de la investigación del actuar en cuanto a periciales, y aquí justo en el Instituto Nacional de Psiquiatría es donde podemos tener esa oportunidad. El objetivo es tener cada vez mayores visiones, no solamente una visión médica psiquiátrica, sino tener una interacción mayor con la visión psicológica, antropológica, científica forense, que afortunadamente ya está por terminar en la primera generación de científicos forenses de la Universidad Nacional Autónoma de México en la licenciatura, que depende de la Facultad de Medicina en el campus de CEU. Y bueno, ellos serán los primeros científicos forenses que van a dar luz justo también a este tipo de procedimientos. En el caso de la charla, si recordamos un poco el título, la quise dividir en dos grandes temas, que es el sistema jurídico y el razonamiento científico forense. Y me quiero explicar todavía un poco más. El sistema jurídico para nosotros sería la aplicación de la salud mental forense en el diseño, la implementación, el análisis y la enseñanza de la legislación, las normas y los agentes e instituciones que hacen al derecho que rige en un determinado territorio. Y sobre todo en el caso de México. Es esta interacción que se tiene dentro de las leyes
que, como recordarán, en el caso del curso del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez tiene el título de psiquiatría legal. En realidad ese es el término. La psiquiatría legal es la que tiene que ver con el ejercicio de la práctica psiquiátrica, con la regulación del proceder de los psiquiatras y justo cómo esa interacción con las leyes hace que se tenga una buena práctica y se respeten los derechos de los pacientes con trastornos mentales. Sin embargo, creo que en este punto, en la interacción del sistema jurídico con la salud mental forense tiene que ir más allá. Y me refiero a hacer investigación de análisis jurídicos, de poder tener una interacción más estrecha con abogados, de tener una interacción muy cercana con aquellos que procuran justicia en nuestro país, desde los facilitadores del nuevo sistema de justicia penal, los ministerios públicos, jueces, y no me refiero al aspecto que tendría que ser pericial. Eso compete al curso de psiquiatría legal de Fray Bernardino y espero que en un futuro en otros lugares haya más cursos. Pero desde el instituto y desde mi perspectiva, y es un punto de vista muy personal, creo que tenemos que desarrollar más investigación para poder eficientizar justo este proceso y hablar un mismo lenguaje. Mucho ha estado en pugna si el nuevo sistema de justicia penal sirve o no sirve, si deja fuera a los delincuentes o si no se sabe cómo debería de funcionar. En realidad hemos tenido 8 años para poder implementarlo y seguramente hay cosas que debe de corregirse. Algunas las puntualizaré un poco más adelante. Sin embargo, el sistema funciona. Lo que a la fecha pareciera que falta, en mi punto de vista muy personal, es justo esa interacción entre una policía de investigación, un ministerio público y los jueces para poder argumentar correctamente una investigación, respetar cadena de custodia. Y el otro punto es, en el caso de lo que competiría a mi área, saber cuándo solicitar una pericial. Actualmente, si alguien llega a tener la sospecha de que puede ser una persona inimputable, no se le da el acceso a un sistema abreviado de justicia, que en el proceso penal no daría un auto de apertura de juicio oral, sino que sería una medida cautelar como una solución alterna y de restauración. Sin embargo, creo que está demasiado acotado. Y les decía, si en el MP o el abogado defensor no tienen un poco la noción de que se requiere una pericial en psiquiatría o en psicología forense para poder determinar una posible inimputabilidad, no se solicita. Y pasado el auto de apertura de juicio oral, ya no pueden meterse pruebas, ¿no? Y eso puede poner en desventaja, sobre todo aquellos que puedan caer en imputabilidad. Y el otro punto es justo ese concepto, que ante no tener una interacción entre la psiquiatría forense, la salud mental forense y el derecho, sobre todo en el derecho penal, caemos en un exceso de utilizar el término de inimputabilidad. Y no todos aquellos sujetos a un proceso, aquellos posibles responsables, aquellos imputados, que padezcan un trastorno mental van a caer en la lógica de la inimputabilidad. Y ahí quiero ser un poquito más preciso. La lógica que tenemos dentro de la inimputabilidad es que primero tengamos un hecho delictivo. Para que se pueda establecer si existe o no la vertiente de inimputabilidad, tendría que existir un trastorno mental que tenga una base biológica y psíquica. Es decir, que pueda comprobarse mediante una pericial. Pero el punto fundamental no es que exista, que eso es lo que yo creo que ha faltado de precisar para poder tener esta interacción más estrecha. Es que altere el juicio. Que un trastorno mental que padezca el posible responsable de un acto delictivo tenga alguna alteración específica en su capacidad, en su comprensión, en el juicio, en su actuar. Y ello derivaría en que pudiese ser inimputable. Pero no solamente eso, tenemos que cumplir otros criterios. Uno de los criterios tendría que ser el temporal. Y el temporal no solamente se dicta en el momento de ejecutar, que sería el simultáneo, sino que estuviese previo. Muy probablemente algún trastorno mental que altere el juicio y que haya llevado al sujeto a cometer un hecho delictivo, no solamente se encontraría en el momento, tendría que antecederlo con mucha probabilidad. Y agregado a eso tendría que cumplirse el criterio valorativo, que implicaría que la capacidad de comprender la ilicitud del acto está alterada.
Si tenemos todo esto cumplido a cabalidad, es decir, trastornos mentales con una base biológica y psíquica, que alteren el juicio, que tengan el criterio temporal y valorativo al momento de la evaluación pericial, la lógica dictaría que tendríamos que conducir hacia una inimputabilidad. Sin embargo, se ha caído en un abuso de este término y aparte de ello, pareciera, según asociaciones como Documenta, que justo se ha abusado de este término y no se le ha permitido a aquellos actores, aquellos imputados, en este caso presuntos inimputables, poder participar activamente del proceso de su defensa. Porque cuando caemos en el punto en donde se contempla que está alterado su juicio, pareciera que ya no tiene voz y voto el imputado. Y ahí es donde caemos en una controversia. Y el otro punto, aparte de abusar un poco justo de esta figura, es que no por el hecho de padecer un trastorno mental todos van a caer en ello. Y quiero poner algunos ejemplos muy acotados. Trastornos de personalidad, como lo puede ser el trastorno antisocial o disocial de la personalidad, que no caerían en una inimputabilidad, dado que ninguno de los criterios para diagnosticarlos establece que haya alguna alteración del juicio. Un trastorno por déficit de atención e hiperactividad que llegan, según las investigaciones internacionales, a estar muy asociados con conductas impulsivas, agresivas. Inclusive han habido ya hallazgos recientes que se les ha asociado justo a accidentes automovilísticos cuando no hay un tratamiento. Tampoco será inimputable. El juicio no está alterado. En todo momento saben lo que hacen. Pueden tener errores cognitivos, pueden tener errores de sesgo. Sin embargo, no implica que tengan un juicio alterado. Y vamos a caer en el que está más estigmatizado, desgraciadamente, que sería la esquizofrenia. Los pacientes con esquizofrenia no viven toda la vida psicóticos, que es justo el síntoma que puede llegar a ser una inimputabilidad en el caso de alguno de estos pacientes. Llegan a tener periodos de estabilidad, llegan a tener periodos en donde no tienen una actividad de síntomas positivos, como lo pueden ser las alucinaciones o las ideas delirantes. Y eso no se llega a entender dentro del proceso y por el simple hecho de tener el diagnóstico de esquizofrenia, se determina como inimputable. Y el otro punto que no está dentro de esta gráfica que les presento es que tiene que haber una correlación del hecho delictivo con los síntomas. Porque si yo padezco esquizofrenia y las alucinaciones auditivas que padezco me dicen que vaya y mate a alguien, y lo que hago es voy y robo una tienda de conveniencia en la esquina, pues eso no tiene ningún sentido en una correlación psicopatológica. Sería culpable del delito de robo a pesar de padecer de esquizofrenia. ¿Me explico? Y es donde tiene que actuar como tal un psicólogo o un psiquiatra forense. ¿Y por qué hago esta diferencia en que se pueden los dos? Mucho se ha pugnado si puede en este actuar un psicólogo equipararse a un psiquiatra en el ámbito forense. Yo creo que sí, con cierto entrenamiento, es decir, no solamente saliendo de la licenciatura de psicología, sino que tengan experiencia clínica y que tengan un entrenamiento forense. Si ambos profesionales de la salud mental tienen esa preparación, tienen la capacidad de terminar un diagnóstico, pueden actuar prácticamente en equidad de circunstancias. ¿Qué es lo que podría hacer el psiquiatra forense? Pues inclusive a lo mejor proponer un tratamiento para el proceso. En este argot, lo que la salud mental forense, desde la investigación aquí en el instituto hemos propuesto y hemos empezado a desarrollar, es incrementar cada vez más esta interacción con el derecho. Y gracias a la Facultad de Medicina, en la licenciatura de Ciencias Forenses, y a esta interacción tan multi y transdisciplinaria que tiene, hemos podido participar en mesas de discusión con muchos profesionales de la salud mental, pero también con profesionales del derecho, que nos han llevado a temas de reflexión, como lo puede ser inclusive la importancia de la clasificación internacional de enfermedades que dicta la OMS, que actualmente está en revisión la 10ª versión para poder en un futuro tener la 11ª. Los trastornos por uso de sustancias, la inimputabilidad que acabamos de hablar, e inclusive la relación de los trastornos por uso de sustancias con la conducta delictiva. Estos esfuerzos han sido los iniciales de lo que en un futuro espero pueda ser una interacción más estrecha. Porque los acercamientos que hemos tenido con el seminario de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la UNAM parece que van a empezar a dar algunos frutos más con
mayores pláticas e interacción con los profesionales próximos en cuanto a derecho. Y creo que esa es una de las vertientes que tenemos que abordar muchísimo. Si no hablamos un mismo lenguaje, tanto abogados como profesionales de salud mental, va a ser muy difícil que logremos apoyar a aquellos que padezcan un trastorno mental en todo el proceso. Y el otro punto que les decía, que creo que tenemos que analizar, y ahí sí es sentarnos, tanto investigadores en derecho como investigadores en salud mental, es plantear por qué la necesidad de si el inimputable o el presunto inimputable puede participar de su proceso con una aproximación terapéutica, ya sea psiquiátrica, ya sea psicoterapéutica, es decir, con fármaco, con psicoterapia, y mejorar su calidad en ese momento. ¿Por qué necesariamente quitarle la posibilidad de unas medidas cautelares? A nivel internacional, las medidas cautelares también van en función del tratamiento y un tratamiento en externación. Aquellos que cometen un delito y que sí pueden llegar a ser inimputables o que ya tienen esa sentencia, que eso es labor del juez, no de ninguno de los que se participan en el proceso. ¿Por qué tener que realizar todo el proceso y no darles una posibilidad? A nivel internacional se puede darles un tratamiento como medida cautelar. Creo que eso es algo que tendríamos que tener. Y otro punto que voy a tocar más adelante es justo como no caemos en el derecho mexicano entre imputable o inimputable, necesitaríamos un término intermedio. Y más adelante voy a dar un par de propuestas. El otro punto que quiero tocar en esta charla es el de razonamiento científico forense. Y la propuesta que hago es de una aplicación de la metodología científica con la intención de generar conocimiento mediante la resolución de incógnitas en el estudio de las conductas delictivas y su probable relación con trastornos mentales. En el ejercicio pleno de la psiquiatría forense o salud mental forense, en conjunto de las ciencias forenses. Desde mi punto de vista muy personal, considero que la psiquiatría forense y la salud mental forense son parte de las ciencias forenses. Esto hace muchos años que se ha tratado de defender, yo creo que sería lo correcto, porque en esta interacción podemos sumar esfuerzos y tener resultados más eficaces y con una respuesta mucho mejor para la población que necesita este tipo de respuesta. Pero ¿cuáles serían los tópicos que evaluaríamos desde la salud mental forense o la psiquiatría forense en este razonamiento? Pues bueno, son diversos. Uno de ellos podría ser la evaluación de las clasificaciones de trastornos mentales desde el ámbito jurídico y desde su actuar o inclusive desde la investigación en el punto de su abordaje. Voy a poner un par de ejemplos más adelante. Los trastornos psicopáticos a lo largo de la vida, que también les voy a hablar un poco de los hallazgos que hemos tenido en investigaciones aquí en el instituto. Los trastornos parafílicos que desgraciadamente tienen el estigma sobre ellos que están asociados a agresores sexuales y en la mayoría de los casos no es equivalente. En realidad un agresor sexual en muchas ocasiones no padece de trastornos mentales. La evaluación de la capacidad, que ese es un punto un tanto álgido. No se trata de decir si el sujeto puede o no decidir por sí mismo todo el tiempo. En nuestro país tenemos un avance bastante importante en cuanto a la interdicción. Nos falta tal vez un poco entender el concepto de autotutela, que está más avanzado en otros derechos a nivel internacional, sobre todo en el español, que es aquella persona que tiene un diagnóstico en etapas iniciales que posiblemente pueda deteriorarse más, como lo puede ser una demencia, como lo puede ser una esquizofrenia, y determinar quién quiere que sea su tutor o tutoriz. Y es defenderlo, es salvaguardarlo para que no pueda ser víctima de delitos. Y el otro punto es que tendríamos que entender que la capacidad también va en función de algunas cosas que puede ser capaz una persona y de otras no. Eso tendría que ser lo específico. La otra es esta relación de consumo de sustancias y delitos, ¿no? Porque prácticamente concebimos los trastornos por uso de sustancias como si fueran enfermedades sociales. Y en la actualidad entendemos cada vez más que son trastornos mentales que requieren de atención médica, psiquiátrica, psicológica y que no son de debilidades de carácter. El otro es la inimputabilidad, que ya he abordado bastante profundidad el tema. Violencia y estigma, que son dos grandes temas que se requieren, sobre todo porque desgraciadamente muchos pacientes con trastornos mentales están estigmatizados y yo siempre logro, o más bien busco en mis charlas hacer una acotación. Yo le tengo mayor miedo a alguien con una salud mental completa que a un paciente con un trastorno mental.
Porque un paciente que padece algún tipo de trastorno mental tiene conductas predecibles. Alguien que no tiene un trastorno mental, no sabemos cómo va a actuar. Y en realidad hay un concepto que no está bien entendido en nuestro derecho y a lo mejor no solamente en México, sino a nivel internacional, que es la sociopatía. Y lo voy a abordar más adelante. El otro punto son la salud mental de personas implicadas en el ámbito penal, que ya lo abordé anteriormente, y esta interacción entre neurociencias y salud mental forense. Las neurociencias prometen mucho en cuanto a su aplicación al entendimiento de cómo funciona el cerebro humano, pero considero como punto de vista personal que distamos mucho de predecir si alguien, porque tenga mayor o menor actividad en un área, o tenga mayor o menor volumen, pueda ser o no violento, que sería neuropredicción del delito. Y la otra, que estemos determinados específicamente a delinquir, ¿no? Eso sería muy reduccionista como lo que hacía Lombroso en el siglo antepasado. Un tema que nos aqueja mucho en México, desgraciadamente, es la agresión sexual. Y este lo saco a colación porque es un tema que compete al área que estoy desarrollando en investigación aquí en el instituto. Ya desde 2010 la Organización Mundial de la Salud ha sacado escritos, de hecho hay anteriores desde 2002, pero se ha evaluado la magnitud que tenemos de este problema a nivel internacional. Y esto va en función de las cifras, ¿no? La punta de la pirámide es esta agresión sexual seguida de la muerte, que inclusive en nuestro país ha levantado marchas, ha levantado protestas, ha hecho actividad en las redes sociales en forma física, en forma mediática, que afortunadamente son los menos casos. Pero la mayoría, la base de la pirámide, son cifras que en muchas ocasiones no conocemos. Un poco por debajo de esta agresión sexual seguida de la muerte es la violación denunciada a la policía, que es muy poco lo que tenemos de datos de ellos. La otra es la violación revelada en encuestas, que en todas las encuestas a nivel internacional siempre es mayor que la cifra reportada. Pero desgraciadamente el punto máximo dentro de este fenómeno es la violación no revelada por vergüenza, culpa u otros factores. Y si vemos dentro de esta pirámide, que son datos de la Organización Mundial de la Salud, el mayor porcentaje en cuanto a violaciones por un extraño. Pero tenemos también componentes como de relaciones sexuales no deseadas, pero aceptadas como resultado de ruegos insistentes, chantaje, amenazas o artimañas. Y ahí también tenemos que reconocer un poco el avance que tenemos en el derecho mexicano. Existe la violación dentro del matrimonio. Hay países que no lo contemplan. Hay países que no tienen esa figura para poder defender a una víctima de violación. Otra parte de la pirámide son esas relaciones sexuales forzadas en el matrimonio, en una cita amorosa. Y finalmente la explotación sexual resultante de la vulnerabilidad económica. Y no tengo que decir más de la situación que llegamos a veces a vivir en este país en cuanto a este tipo de circunstancias. Pero si ya tenemos estos datos e inclusive con mayor ventaja estos de factores que aumentan el riesgo de que los hombres cometan una violación, tendríamos que actuar y desarrollar investigación en cuanto a tratamiento de agresores sexuales. Si tratamos agresores sexuales, prevenimos que haya mayor cantidad de víctimas. No debemos de enfocarnos exclusivamente en las víctimas, como se hace en la actualidad. También tenemos que abordar a los agresores sexuales. Porque existen factores individuales bastante bien específicos que pudiesen incrementar el riesgo de que los hombres cometan una violación. Uno de ellos son fantasías sexuales coercitivas y otras actitudes y creencias que apoyen esta violencia sexual. Las tendencias impulsivas y antisociales, la preferencia por relaciones sexuales impersonales, que estas tres pudiesen ser componentes de psicopatía, sobre todo estas dos anteriores. Esta sí pudiese ser parte de un tipo de parafilia, pero lo demás, los sentimientos de hostilidad hacia mujeres, antecedentes de abuso sexual en la niñez, haber presenciado situaciones de violencia doméstica durante la niñez y el consumo de alcohol y drogas, son circunstancias que se pueden modificar y que podemos tener medicina preventiva. Intervenciones en salud mental positiva, no reparar los daños, sino prevenirlos. Pero si no desarrollamos investigación en esta área, pues no vamos a tener los datos para sustentarlo. Otros son los factores relacionados, ¿no? Como lo pueden ser tener relaciones con pares delincuentes sexualmente agresivos o un ambiente familiar caracterizado por la violencia física y la falta de recursos. Dentro de los comunitarios hay muchos, pero algunos que destacan son la falta de oportunidades laborales, la tolerancia general a la agresión sexual en la comunidad, que es una gran
y ardua labor la que ha hecho muchas asociaciones y instancias gubernamentales para poder prevenir la violencia a las mujeres, que a veces en nuestra cabeza en México no cabe esta violencia verbal que todos cometemos y que tiene que irse modificando. Y en cuanto a los factores sociales, bueno, ustedes los están viendo, ¿no? El elevado nivel de criminalidad, la falta de leyes y políticas estrictas, la existencia de normas sociales que sustenten la superioridad masculina y el derecho sexual, entre otros, ¿no? Entonces, si ya sabemos esto, el desarrollar investigación en esta área nos permitiría poder tener un enfoque más específico en México y con ello tener datos que pudiesen disminuir las agresiones sexuales. Y aquí es donde quiero hacer una diferencia, como les decía con anterioridad, en cuanto a trastornos parafílicos. No es lo mismo. Alguien que padece un trastorno parafílico, por lo general tiene un patrón exclusivo de excitación. Generan un distrés significativo para el individuo. Esto significa no se siente a gusto con él. Es un trastorno mental y requiere de tratamiento. Sin embargo, no todos aquellos que padecen un trastorno parafílico son agresores sexuales. Muchos de ellos se quedan en la fantasía o llegan a tener solamente actividad sexual dentro de su propio contexto sin agredir a un tercero. Pero aquellos que ya llegan a cometer un delito, pues hay que evaluarlos. Desafortunadamente en México no tenemos una implementación correcta de una evaluación de un agresor sexual. Y un agresor sexual per se, no existe un distrés en el individuo de lo que acaba de cometer. Por lo general hacen un uso constante de violencia física o moral. Y en la mayoría de las ocasiones hay ausencia de trastornos mentales o presencia de algún otro, como puede ser trastorno antisocial de la personalidad, que eso pues no nubla su capacidad de juicio. Una agresión sexual está penalizada en México. Un trastorno parafílico, afortunadamente no. Pero las leyes actualmente no permiten que este tipo de sujetos accedan al sistema de salud. Un ejemplo son aquellos que llegan a padecer un trastorno paidofílico, de tipo parafílico, que si llegan a consumir pornografía infantil es un delito federal. Y al momento en el que van a consulta, pues no lo pueden decir porque saben que van a ser denunciados y podrían ser encarcelados y ya no accesar a un tratamiento, ¿no? Entonces, justo es algo que tenemos que cambiar. Y en ello, el equipo al que afortunadamente pertenezco, hemos comenzado a hacer varios análisis, sobre todo en el ámbito jurídico y político, desde 2014 prácticamente, finales de 2013, que esperemos próximamente tener ya una publicación internacional al respecto, en donde vamos a proponer qué es lo que se tendría que hacer y algunas de las opiniones que hemos consensado este grupo que se conformó bajo la dirección del doctor Jeff Reed y la doctora Melena Medina Mora, para las implicaciones que tienen la clasificación de trastornos parafílicos de la Organización Mundial de la Salud, de la Clasificación Internacional de Enfermedades en su 11ª versión, que va a estar vigente próximamente. Y esto espero que tenga un impacto para poder modificar políticas públicas en salud. Otro punto que quiero abordar ahora es algo que, para sorpresa mía, no existía en México y afortunadamente este año va a salir publicado, que son las guías clínicas de tratamiento de trastorno antisocial de la personalidad. Actualmente el diagnóstico de trastorno antisocial de la personalidad pareciera ser un diagnóstico de desahucio y de rechazo a nivel inclusive del sistema de salud mental, porque se les estigmatiza que no se puede tratarlos, que no pueden mejorar, que no pueden tener una modificación en cuanto a conducta. Y hay bastante evidencia a nivel internacional que me han permitido desarrollar justo esta guía. Un punto inicial que va a venir dentro de ella es que se les trate con terapia cognitivo-conductual, con dependencia del ámbito, y en algunos puntos agregando psicofarmacoterapia, ¿no? ¿Cuáles serían esos puntos? El tratamiento a comorbilidad. Estas guías afortunadamente las diseñamos por etapas y van a ser las primeras guías en México de tratamiento de trastorno antisocial de la personalidad. Y espero que en un futuro puedan probarse para poder ayudar a este tipo de pacientes que actualmente no tienen un acercamiento a los sistemas de salud mental en México. Otro punto que ya hemos reflexionado y que les mostraba en los carteles previos de estos seminarios en los que he tenido la fortuna de participar en la licenciatura de Ciencias Forenses es la capacidad
evaluada dentro del contexto de trastornos por uso de sustancias, o como se propone se pueden llamar en la CIE 11, trastornos debido al uso de sustancias y conductas adictivas, sobre todo en nuestro derecho, ¿no? Y actualmente estamos desarrollando una investigación al respecto, igual un grupo por parte de derecho y por parte de salud mental para poder evaluar qué es lo que va a suceder, en donde creo que aquí tendríamos que tener esta propuesta que les traía. Una es el concepto de inimputable, otro tendría que ser capacidad atenuada, que solamente hay una ley a nivel nacional que lo tiene contemplado, que es el Código Penal de la Ciudad de México. Inclusive el Código Penal Federal no lo tiene contemplado. Pero un término que no existe en nuestra legislatura es el de culpable pero mentalmente enfermo. Probablemente ese no sea el mejor término, ¿no? Pero es como tal se expresa en otros países, como en algunos estados de la Unión Americana y en otros países en Europa. Y finalmente el punto de imputable. Este concepto de culpable pero mentalmente enfermo, que podría proponerse que fuese tal vez con capacidad sin alteración, pero con la presencia de un trastorno mental, que son los ejemplos que les ponía con anterioridad, daría lugar justo no solo a que no cayeran en esta lógica casi constante, como si fuese una operación matemática, algebraica, en que un trastorno mental conduce a la inimputabilidad. No. ¿Qué permitiría esto? Que sean juzgados si cometieron un delito, pero como parte de su reinserción psicosocial se les permite el acceso a un tratamiento psiquiátrico, psicoterapéutico y eliminar esas barreras que también tienen, ¿no? De hecho, la reinserción en México afortunadamente se está cambiando, sobre todo con el nuevo sistema de justicia, con las medidas cautelares y con todas estas grandes asociaciones que están haciendo cambios como Reinserta, como Documenta, como entre otras. Sin embargo, este concepto podría permitir justo que tuviesen como parte de una medida cautelar del tratamiento o inclusive dentro de un centro de reinserción social, tener el acceso a tratamiento para poder salir y reinsertarse con una mejor posibilidad. Pero si hablamos de lo que sucede con los trastornos debido al uso de sustancias en CIE 11, podríamos ver que en el caso de dependencia podría estar en cualquiera de esos tres, ¿no? Inclusive, a mi punto de vista muy personal, alguien con una dependencia establecida, con un daño ya a nivel cerebral, muy probablemente al cometer un acto delictivo caería en inimputabilidad. La intoxicación podría ir en cualquiera de los 4 puntos, ¿no? Porque recordemos que en nuestro derecho tenemos esta parte en el caso de que una intoxicación con fines de cometer un acto delictivo es un agravante, no es un atenuante o un eximiente. La abstinencia solamente podría estar en estos tres, no podría llegar a imputable, porque alguien en una abstinencia, por ejemplo, heroína, que es altamente dolorosa, pues es capaz de hacer cualquier cosa con tal de volver a consumir. Los trastornos secundarios a los usos de sustancias que ya derivan de un daño a nivel neuropsiquiátrico y el diagnóstico dual per se podría estar en cualquiera de las 4 con dependencia del diagnóstico. Estas nuevas entidades de patrón de consumo nocivo y de único episodio de uso nocivo tendríamos que analizarlas más, ¿no? Sobre todo cómo es este punto en cuanto a imputable, culpable o mentalmente enfermo, ¿no? Si van a estar consejerías, si cómo los va a tratar el derecho, etcétera. Que eso es el menester que estamos trabajando con este grupo que les digo que ya está conformado y estamos en proceso de este análisis. Otro concepto que quiero abordar muy rápidamente es el de sociopatía, que desgraciadamente se confunde con trastorno antisocial y con psicopatía. Sociopatía, en realidad, son sujetos que son, no quiero decir víctimas, pero sí es el resultado de no tener acceso a oportunidades o una educación adecuada, ¿no? Y estoy hablando de aquellos sujetos que crecen en ámbitos paupérrimos, que no tienen un acceso a áreas de oportunidad, a desarrollo de habilidades, a circunstancias en cuanto a educación, etcétera. Pero aparte, también son víctimas de los errores de crianza de sus propios cuidadores primarios, ¿no? Porque muchas veces tampoco son los padres, pueden ser familiares o puede ser alguien que se quedó con el menor. ¿Y qué es lo que aprenden?
aprenden a delinquir para sobrevivir, no tienen una guía, son captados rápidamente por pandillas, por crimen organizado. Y estos llegan a poblar hasta el 80-85% de las cárceles. ¿Y esto qué implica? Ese término lo acuñó el doctor Licken e implica que con mucha probabilidad no tienen un trastorno mental asociado, son sujetos sanos mentalmente y que pueden ser rehabilitados si les damos la oportunidad de una reinserción adecuada. ¿Cuáles sí podrían ser algunos de los trastornos mentales que pudiesen tener en asociación? Muy probablemente adicciones, ¿no? O consumos de sustancias, y ahí ya derivaría en otro punto. Pero adolecen de la sociedad, no adolecen de otra cosa. Y esos no son competencia de la salud mental forense, de la psiquiatría o la psicología, son competencia de políticas públicas. El otro concepto que se llega a confundir con esto es el de psicopatía. Y cuando hablamos de un psicópata, que ya desde los 40 está bien estandarizado, hablamos de alguien con un encanto superficial y buena inteligencia, con un ego muy patológico, son ellos, después ellos y al final ellos, y si faltó alguien son ellos. Una pobreza general de estas reacciones afectivas, literalmente sienten pero poquito. Una falta de respuesta en las relaciones personales, llegan a ser muy fantasiosos, tienen una vida sexual impersonal, problemas para seguir un plan de vida, llegan a ser, la mayoría de ellos, muy impulsivos, y llegan a tener una conducta antisocial inadecuadamente motivada. Pero este es el grueso de la población de psicopatía, ¿no? De hecho, a nivel mundial se hipotetiza que es el 1% de la población a nivel mundial, y son prácticamente reconocibles, ¿no? Son hasta estos casos de Hollywood que han llevado a muchas películas o a series en la televisión internacional. Sin embargo, hay otros tipos, como en el caso de la criminología los cataloga, de psicópatas exitosos y no exitosos. Y los exitosos parecieran ser que no cometen actos delictivos. Y esos también hay que estudiarlos. Aquí en el instituto ya desde hace algunos años hemos empezado algunas investigaciones en psicopatía. Y les quiero mostrar imágenes de una de ellas. Lo que se realizó prácticamente hace algunos años fue introducir a la resonancia magnética funcional aquí en el instituto a un grupo de sujetos control con ausencia de psicopatología que no fuesen psicópatas también, sanos mentalmente hablando, al resonador y compararlo con un grupo de sujetos con trastorno disocial con base en la categoría diagnóstica de la CIE-10, que se asemeja más al constructo de psicopatía que el de DSM-4 o DSM-5. Y lo que hicimos fue hacer un paradigma muy sencillo, como lo es Simón dice, ¿no? Y Simón dice en ese estudio, cuando tengas frente a ti imágenes que tengas que ver de cualquier tipo de valencia, positiva, negativa o neutra, obsérvalas con detenimiento, ve qué emociones te despiertan y después vas a tener una tarea muy simple. Y Simón dice, si aparece del lado derecho de tu pantalla un círculo, aprietas el botón de tu mano derecha. Simón dice, si aparece una X del lado izquierdo de tu pantalla, aprietas el botón del dedo índice de tu mano izquierda. Esto lo hicimos en población, los controles fueron parados por edad y sexo. Los dos grupos fueron de hombres, de 18 a 60 años, diestros, heterosexuales, porque justo teníamos la intención de tomar dentro de un sistema que se desarrolló en la Universidad de Florida por el Dr. Lange, tomar las más positivas para hombres heterosexuales, las más negativas para una población masculina a nivel internacional, y las neutras que fueron solamente objetos. Las más positivas fueron justo parejas heterosexuales teniendo actividad sexual, y las más negativas fueron cadáveres, quemados, lesiones, inclusive animales amenazantes, ¿no? Y todo esto dentro de un resonador. Y utilizamos dos botoneras para poder no sesgarnos en cuanto que fuese una respuesta o una activación solamente de un hemisferio del cerebro porque fueran diestros. Entonces esto lo eliminamos con esos botones. Las imágenes que tienen ustedes en pantalla es justo la activación que requirieron los sujetos sanos
para poder realizar esta tarea tan simple después de ver las imágenes negativas que les describí. Nuestra sorpresa no fue esta, porque pues prácticamente corresponden a áreas de poder ejecutar tarea con emociones negativas. Estos son los psicópatas. No activaron las mismas áreas que requirieron algunos otros. En el caso de la tarea ya salió un artículo hace unos años y pues no hubo diferencias, pero la resonancia magnética nos está arrojando algunos datos de diferencia y seguimos analizando para realizar algunas publicaciones. ¿Hacia dónde estamos yendo actualmente en este aspecto? Como les decía, la mayor parte de las investigaciones a nivel internacional se dan en psicópatas en cárcel o aquellos que han delinquido o que tienen conductas antisociales muy graves. Actualmente, a nivel internacional se está enfocando la investigación en cuanto a los trastornos psicopáticos, abarcar todas las formas en que pueden expresarse. Lo que estamos haciendo en el Instituto Nacional de Psiquiatría es justo tener esta parte de las emociones prosocial limitadas, que es como el manual diagnóstico de la Asociación Americana de Psiquiatría, en su quinta versión, lo estipula dentro de el trastorno de conducta disocial en la infancia y adolescencia, que la propuesta para C11 va a ser para también oposicionista desafiante. Tomar este constructo desde una evaluación clínica, ver desde qué edad más o menos se originó, y evaluarlo en estos dos tipos de psicópatas, el no exitoso y el exitoso, aunado a variables clínicas y variables ambientales, para saber cómo se originó cada uno. Otros protocolos que estamos proponiendo y que queremos desarrollar es justo evaluar la salud mental en el ámbito penal, tanto en preliberados, en compurgados y en aquellos de medidas cautelares, para poder establecer qué tipo de trastornos padecen estas poblaciones antes de entrar a prisión o en el proceso, saliendo de prisión y, si fuese posible, dentro de prisión, ¿no? Para poder entender cómo está esa salud mental de aquellos que cometen actos delictivos y ayudar sobre todo a disminuir el estigma de los trastornos mentales, que no fue primero el huevo que la gallina en este caso, de decir que un trastorno mental condujo a una conducta delictiva, sino que en muchas ocasiones durante el proceso se desarrolla algún trastorno mental. También estamos pugnando porque hay una interacción más intensa en cuanto a salud mental forense y el derecho penal, como les decía con anterioridad, en cuanto a hablar con abogados, jueces y ministerios públicos, no en el ámbito de hacer periciales, eso como les decía, eso es competencia de el único curso que hay actualmente de psiquiatría forense o psiquiatría legal que está en el Fra Bernardino, sino de hacer investigación y desarrollar algunos procesos para eficientizar el sistema. Y el otro punto es justo que al abordar esto, damos acceso a algo que por derecho tiene cualquier persona dentro de un proceso penal, la atención en su salud y su salud mental, ¿no? Y no se los estaríamos negando. Voy a concluir prácticamente la ponencia, no sin antes hacer un par de anuncios, y antes de ello quiero agradecer a aquellas personas que han tenido confianza en mí desde que empecé aquí la residencia y posteriormente empecé como investigador, a todo este gran conjunto de doctores que me han enseñado y me han guiado hasta este punto y siguen apoyándome, bajo los cuales he aprendido muchísimo y les debo demasiado. El anuncio que quiero hacerles inicialmente es de un curso que vamos a tener aquí en el Instituto Nacional de Psiquiatría, las fechas del 11, 12 y 13 de septiembre de este año. Es un curso de 20 horas, de las 8:30 de la mañana a las 3 de la tarde. De hecho, es ideal esas fechas porque así pueden venir al curso y de ahí irse de puente, ¿no?, a descansar. Este curso se ha llevado varios años aquí en el instituto en cuanto a psiquiatría forense. Es la primera vez que yo tengo la oportunidad de dirigirlo. Y lo quise llevar en estos dos aspectos que hoy les mencioné, que es el sistema jurídico y el razonamiento científico forense. Pero no me van a tener a mí todo el tiempo, afortunadamente. Vamos a tener a ponentes de talla internacional. Y ahí, aquellos que estén interesados, ahorita les voy a mostrar el programa, les pido que a la brevedad se comuniquen a las instancias de educación de aquí del instituto, porque solamente tenemos un cupo de 150 personas en el instituto, no puedo meter más al auditorio, no se me permite.
Y bueno, pues ya estamos muy próximo en cuanto se inicie y pudiesen quedarse sin lugar. Entonces, aquellos que estén interesados, lo más rápido posible que hagan su inscripción, eso es benéfico. El lunes 11 comenzamos, todos los días comienzan conmigo, es solamente hacer una introducción a lo que vamos a ver ese día. El lunes empezamos con el razonamiento científico forense, que es esto de investigación, y tenemos la fortuna de contar con la primera conferencia de la doctora Marilena Medina Mora y Casa, que es la directora general de este instituto, hablándonos de uso de sustancias y conducta delictiva. Posteriormente, el doctor Óscar Prospero García, que es investigador titular de la Facultad de Medicina de la UNAM, un gran investigador a nivel internacional también, que nos hablará de cannabis, el dilema de la legalización y la evidencia de la investigación sobre los efectos de endocannabinoides que él se dedica. Después tendremos un breve receso. Continuaremos conmigo. Hoy les hablé de cómo estamos desarrollando esta investigación en trastornos psicopáticos. La ponencia que voy a dictar es ¿todos los psicópatas tienen conductas antisociales? En esa les voy a mostrar los hallazgos hasta ese momento que tengamos. Posteriormente tendremos la fortuna de contar con la doctora Ana Fresano Orellana, que es la jefa del Laboratorio de Epidemiología Clínica de la Subdirección de Investigaciones Clínicas de este instituto, y nos va a hablar de una muy interesante investigación que ella ha realizado en conjunto con varios de nosotros de inimputabilidad de esquizofrenia. ¿Qué entiende la gente? No es solamente cómo se ve en el derecho, sino cómo lo entiende gente que no tiene que ver con el derecho, ¿no? Y eso es algo que inclusive a veces impacta muchísimo más que lo que puede llegar a tener en interacción con el derecho. Y finalizamos el día con el doctor Eric García López, investigador titular de la licenciatura en Ciencias Forenses de la UNAM. Él nos va a hablar sobre psicopatología forense en la evaluación de las víctimas de delito. Es un tema que ha venido desarrollando en los últimos años. El martes 12 comenzaremos con sistema jurídico, que es una breve introducción, y tenemos la fortuna de contar con el doctor Miguel Ángel Lezana Fernández, que él es el director general de difusión de investigación de CONAMED. Nos va a hablar de los mecanismos alternativos en resolución de conflictos y me ha prometido traer cifras de algunos casos en psiquiatría en el caso de CONAMED. Después contaremos afortunadamente con el doctor Eduardo Ángel Madrigal de León, el director general de servicios de atención psiquiátrica, y él desde ese puesto que dirige muchos psiquiátricos en este país, nos hablará de la atención psiquiátrica en México y su relación con el sistema jurídico y algunas propuestas que él tiene para modificar algunos aspectos. Después del receso contaremos con 3 grandes abogados que nos van a hablar justo de lo que sucede con estas medidas cautelares, ¿no? El licenciado Jesús Contreras nos hablará de un modelo nacional de medidas cautelares. Después, la maestra Gabriela Ortiz Quintero, que es inclusive actualmente la encargada de la Consulta Nacional del Sistema de Justicia, nos hablará de este reto que tiene el nuevo sistema de justicia penal frente a los usuarios con discapacidades psicosociales. Y finalizará el día con el doctor Javier Carrasco Solís, director ejecutivo del Instituto de Justicia Procesal Penal, que de hecho es uno de los líderes en cuanto a actividad para defender este nuevo sistema de justicia actualmente, que nos hablará de los derechos de las personas con discapacidad en el sistema acusatorio. Él también ha sido uno de los impulsores de las unidades de medidas cautelares y supervisión de procesos, sobre todo en el caso de adolescentes, que ahí tenemos mayor oportunidad de reinsertar desde etapas tempranas. Y el miércoles 13, que es el último día de nuestro curso, iniciaremos con los retos en enseñanza e investigación en psiquiatría forense en México, un poco de lo que les planteé hoy. Y tendremos afortunadamente la presencia de la doctora Zoraida García Castillo, quien es coordinadora de la licenciatura en Ciencias Forenses de la Facultad de Medicina de la UNAM. Nos hablará sobre Derecho, Ciencias Forenses y Psiquiatría. Posteriormente tendremos a la doctora Erika Villavicencio Ayub, coordinadora de Psicología Organizacional de la Facultad de Psicología de la UNAM. Ella es experta en lenguaje corporal y psicología organizacional. Nos va a dictar una conferencia sobre el lenguaje corporal y su relación dentro de este ámbito forense. Después del receso contaremos con la presencia de la maestra Miriam Camacho Valladares. Afortunadamente ella vendrá a hablarnos sobre teoría y técnica en la entrevista psicológica forense. Ella es profesora titular en la licenciatura de Ciencias Forenses de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es compañera mía, de hecho, la materia que impartimos, y ella nos hablará de qué va este tema, de cómo capacitamos a los científicos forenses de México desde la UNAM para poder abordar estos temas. Contaremos con la presencia del doctor Jesús Ramírez Bermúdez, jefe de la Unidad de Neuropsiquiatría del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de México, Manuel Velasco Suárez. Y él va a traer un tema muy en pugna actualmente a nivel internacional, que son los avances de la neurociencia y su aplicación en la psiquiatría forense. Y finalizaremos el día con una gran ponencia del doctor Juan Jorge Palacios Casados. Él es el
genetista de nuestro instituto, de la Clínica de Genética Psiquiátrica, y nos hablará sobre genética y conducta antisocial para entender un poco y desmentirnos esto de que los genes nos llevan a cometer conductas delictivas, ¿no? Pues aquellos interesados los vuelvo a invitar a que de una vez se inscriban, puede ser vía remota o poder hablar aquí al instituto para hacerlo. Y el último anuncio que quiero realizar el día de hoy es, dentro de estas investigaciones que estamos haciendo, hemos lanzado a las redes 2 carteles para poder realizar una investigación en personalidad. Aquellos que se sientan identificados con estas preguntas en este primer cartel y que sean hombres o mujeres y tengan entre 18 y 60 años, pónganse en contacto conmigo. Yo les sugiero más que el teléfono vía mail, ¿no? Porque afortunadamente tengo mucho trabajo y no siempre estoy en mi oficina, entonces luego no puedo contestar y los mails sí los contesto a la brevedad, ¿no? Entonces, esta es una de las características que estamos buscando: personas, hombres o mujeres, entre 18 y 60 años, y esta es otra, ¿no? Entonces, los invito a que puedan venir a esta investigación, no tiene ningún costo, está autorizado por el Comité de Ética de este instituto y bueno, es una evaluación muy completa, se les hace una evaluación clínica, no solamente cuanto a personalidad, sino también a si existe algún otro trastorno mental, eh, y se les aplican baterías que se les da una retroalimentación de los hallazgos en diversas de ellas y se les da una conclusión diagnóstica, ¿no? Y bueno, una evaluación así es bastante costosa a nivel privado. Afortunadamente aquí logro hacerla sin ningún costo para los que vengan a la investigación. Muchas gracias.